Convoco entonces a quienes vamos a formar parte de este panel. Gervasio Ruiz de Gopegui, él es gerente de emprendimientos de IRSA. Damián Tabacman, que no hace falta mucha presentación, presidente de la CEDU. Y Miguel Ludmer, de Interwin. Gracias. Y mientras nos acomodamos, presentamos un pequeño video de IRSA. En Buenos Aires, ciudad y naturaleza vuelven a encontrarse. Nace Ramblas del Plata, un nuevo espacio en la ciudad, con un nuevo estándar de calidad para vivir, trabajar y disfrutar. Un desarrollo que es vanguardia e innovación urbana en cada detalle. Y también es sentir el río como nunca antes. Es desconectar cuando querés y conectar cuando necesitas. Es tranquilidad en estado puro y también un espacio para compartir. Es movimiento constante y también es calma. Es vivir cada día a pleno y cada instante como único. Es esencia de ciudad y espíritu de naturaleza. Es para vivir hoy y también para imaginar el mañana. Súmate a todo lo bueno que viene. Súmate a Ramblas del Plata. Y ya que vimos recién lo de Ramblas, quería, Gervasio, preguntarte lo que salió en la prensa recientemente por el comunicado que hicieron a Bolsa respecto de la venta de este proyecto icónico, nuevo, y que solo una empresa como IRSA puede desarrollar por esa escala que implica. Pero me interesa mucho saber estos movimientos comerciales recientes. Ok, bueno, buenas tardes a todos, gracias primero por la convocatoria. A ver, la verdad que estamos súper contentos. El proyecto fue presentado a mediados del año pasado. Esto tiene la tierra más de 25 años dentro de la compañía. Y hoy podemos decir que ya casi el 80% de la primera etapa está vendida. De esos 80 faltan 4 operaciones para firmar, pero ya con fecha de firma, o sea, estamos muy contentos, ¿no? Un poco escuchando, tuvimos muy buena recepción. Nuestra forma de actuar, somos master developers, nosotros hacemos la infraestructura y vendemos o permutamos, ¿no? En algunos casos los lotes con colegas, con desarrollistas. Y la verdad que tuvimos excelentísima recepción, muy buena recepción. Claramente, como decía Isel, el mercado no está viendo la foto, sino que está viendo la película, ¿no? Y en esa película, este proyecto, son de esas cosas que no aparecen todos los días. De acá podemos ir caminando si quieren, o sea, no aparece estos proyectos todos los días, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, es una de las salidas a esta situación de costo, precios, es un proyecto distinto. Y para eso te pregunto a vos, Damián, desde la CEDU están muy ocupados por los costos, ¿no? Por los costos, debatiendo, estás organizando un viaje a China, digamos, celebraste las medidas del gobierno de importaciones. Contame un poquito cuál es la salida, digamos, hacia dónde va. ¿Vamos hacia la industrialización de la construcción? ¿Vas a buscar eso? Porque no es solamente el componente materiales, sino también de mano de obra. Contame un poquito lo que están trabajando en la CEDU. Bueno, en primer lugar, de vuelta, gracias por la invitación. Está buenísimo y tremenda convocatoria, así que felicitaciones. Sí, tal como ya se mencionó reiteradamente, la foto da bastante mal. Y entonces uno tiene que imaginar una película posible y eso combina las dos cosas, la imaginación y la vocación de que efectivamente suceda, con tomar cartas en el asunto y trabajar en pos de que ocurra, ¿verdad? Y en nuestra actividad eso tiene como varios subcomponentes en los que estamos trabajando con muchísima intensidad. Uno, naturalmente, es los insumos propios de la construcción. La Argentina tiene una tradición muy larga de ser una economía cerrada durante tantos años, que generó su propia industria local, pero a la hora de empezar a mirar o explorar la alternativa de traer insumos del exterior, efectivamente se genera una expectativa en este sentido muy importante y todo empezó
tan simplemente como por mirar Alibaba, ¿verdad? Cosa que todos podríamos hacer acá simultáneamente y comparar con los costos locales de los vanitoris o los inodoros y sería como choqueante, ni hablar de qué uno cree que podría ocurrir viajando a la Feria de Cantón, que tal cual, como vos sugerís, es lo que estamos haciendo para fines de abril, con una cantidad importante de miembros de la Cámara interesados en explorar no solamente la posibilidad de importar insumos de la construcción, sino en algunos casos de importar hasta el producto terminado, ¿verdad? No es que vamos a comprar un edificio de 20 pisos y lo vamos a subir a un barco para traerlo, pero probablemente no esté tan lejos de eso, habrá que probarlo, pero sí seguramente exploraremos o investigaremos la posibilidad, y vamos a ir a visitar fábricas incluso, de casas que se podrán desmontar y subir a containers y traerse, y bueno, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este capítulo que tiene que ver con el costo de la construcción tan grave, en particular en el arreglo de insumos, de alguna forma pueda ser abordado, y el gobierno la verdad es que públicamente incentiva a que esto ocurra y allá vamos para trabajar en esta cuestión. No es el único tema, si me dejas, te redondeo en otros capítulos que tienen que ver con esto mismo, para poder abordar la problemática que nos angustia y nos quita el sueño, que es la de la foto, ¿verdad? Entonces, para ser protagonistas de la película hace falta trabajar en ese sentido y un capítulo, como te digo, sin insumos. El otro, y China no es el único, ¿no? O sea, ahora vamos a China porque por algún lado había que empezar. Pero de hecho hacemos escala en Brasil y vamos a investigar Brasil también, con lo cual estamos con la cabeza abierta en este sentido para ver cómo bajar los costos en el capítulo insumos. El otro es el que tiene que ver con el proceso edilicio en Argentina. Vos lo sugeriste y me parece muy importante destacarlo, ¿no? Cuando la Argentina era muy barata, y no fue hace tanto, ¿verdad? Y era muy barata porque se nos llenaba de uruguayos comprando lo que encontraban todos los fines de semana en Buenos Aires o de chilenos en Mendoza, ¿verdad? En ese momento la agenda de la productividad en el proceso edilicio no tenía prioridad, no era prioritario, ¿no? Es decir, tener más o menos operarios con baldes paseando por la obra, haciendo alguna cosa en la obra, bueno, no le quitaba el sueño a nadie, para ser honestos, ¿verdad? En un ejemplo, si querés, exagerado. Y hoy, ese mismo señor, que por supuesto no llega a fin de mes y que se queja angustiosamente porque todo se encareció, en dólares cobra mucho más que antes, ¿no? No digo que eso le genere mayor poder adquisitivo, tiendo a pensar que ni siquiera, que no, que la respuesta es que no. Pero aún así, para la cuenta del desarrollador, es mucho más caro. Porque, como decía Isel, y es verdad, y todos acá lo sabemos, nuestro negocio termina en una cuenta en dólares, ¿verdad? Generamos un activo dolarizado. Y ese señor, en dólares, como desarrollador, cuesta mucho más caro que antes. Y no es que un señor cuesta más caro, sino que todo el elenco de los que están adentro de la obra requieren someterse a un proceso en el que está metida toda la actividad y es el de incorporar, si querés, con forceps y casi forzadamente una agenda que estuvo fuera de nuestra atención durante muchísimos años, que es el ser productivos puertas adentro de los procesos edilicios. Y eso pone en jaque a todos, porque es un cambio cultural fenomenal, en el cual todo cambia. O sea, hoy nadie se puede dar el lujo de malgastar recursos en obra. Y en otro momento, cuando era barato, era todo lo contrario. Así que el segundo capítulo es, una vez que traje las cosas de Brasil o de donde sea, o que las compra en Argentina con mejor capacidad de negociación, el hacer que el proceso industrial de construcción sea hiper eficiente, porque si no la foto me fusila, capítulo 2. Y el capítulo 3 tiene que ver con lo que Isel sugería, que viene por el lado, naturalmente, de los precios, ¿verdad? O sea, uno construye utilidad o margen en el negocio con estos dos capítulos, y el capítulo de los precios, por supuesto que también debe ser abordado muy seriamente por nosotros, y en el capítulo precios hay mucho por mejorar. Miguel probablemente pueda contarnos mucho mejor que yo al respecto, pero viene un subtítulo
que es, si querés, la plataforma a partir de la cual la expectativa de precios se va construyendo, que va de la mano naturalmente del crédito, ¿verdad? De la llegada del crédito a nuestra actividad, con los vaivenes que esta realidad nos va presentando y que no son fáciles, ¿verdad? O sea, es muy fácil entusiasmarse a uno mismo al ver que como dijo Isel, el 25% de las transacciones de capital federal son con crédito hipotecario. Y entonces eso nos damos manija entre todos y nos entusiasmamos y bienvenido sea. Y 25% es muchísimo más que lo que supo ser cuando no había crédito hipotecario, que eso fue antes de ayer, digamos, ¿no? O sea, el crecimiento en términos de porcentaje ha sido fenomenal. Ahora, Isel lo dijo y lo reitero, y no podemos dejar de ponerlo en blanco sobre negro. Y Gervasio, que estuvo tantos años en el hipotecario, ahora está en IRSA, pero digo, tantos años en el hipotecario, me lo machaca en la cabeza todos los días, me lo recuerda, ¿verdad? Y Isel también lo dijo, por eso lo reitero, no está resuelto el desfasaje de plazos en el universo de los créditos hipotecarios entre el fondeo de los bancos con plata que se toma a 20 minutos y se presta a 20 años, ¿no? Digo, exagerando, no son 20 minutos, pero los efectos es lo mismo, ¿verdad? O sea, la plata se toma a un ratito, ¿verdad? Y se presta a 20 años. Y bueno, ahí lo veo a Andrés, ¿no? Un experto también en este mismo tema. Y este tema debe ser resuelto para que esta cuestión sea sustentable en el tiempo, porque si no, si vos tomás plata a corto plazo y la colocás a largo plazo y los bancos no tienen cómo descargar esta cuestión, esa plata se acaba, se acaba, ¿verdad? Entonces no hay cómo generarle sustentabilidad a la cuestión. Entonces, por supuesto, nos podemos entusiasmar con que el porcentaje de incremento del año pasado, ahora, de la cantidad de hipotecas colocadas fue fenomenal, pero si se acaba, se acaba. Y tenemos un problemón si se acaba, se acaba. Porque además este racional en el que Isel construye su visión positiva respecto del mercado y es que el stock se va agotando y que cuando se agota, entonces va a trasladarse a precio el aumento de, digamos, este fenómeno, digamos, y está bien lo que él decía, en muy buena medida está sustentado en que hay crédito. Y si la plata se acaba, no es tan obvio de sostener que hay crédito. Entonces, bueno, nosotros desde la Cámara es el tema, ¿no? O sea, es nuestro tema. Digo, tengo 1000 temas, vamos a China, o sea, hacemos que la productividad de la obra, me peleo con la municipalidad por los permisos, ¿no? Ni te explico lo que hacemos con la provincia de Buenos Aires por los permisos. Digo, tengo 8 millones de temas. Ahora, hay uno que es la columna vertebral en la que se basa esta cuestión, en la medida, por supuesto, que el paradigma macroeconómico que estamos transitando se termine de consolidar y tampoco podemos decir que todavía está consolidado. Digo, una inflación del 2-3% por mes, ¿no? Es extraordinaria respecto de la que supo ser, pero sigue siendo seguramente de las más altas del mundo. Con lo cual, bueno, en el entendimiento que el paradigma macroeconómico que tenemos termina de consolidarse, Dios quiera que así sea, y para eso trabajamos, la sustentabilidad del sistema crediticio es lo que finalmente hace posible todo lo demás. Y efectivamente en la Cámara tenemos propuestas en las que estamos trabajando técnicamente y serias para que el sistema de descarga de los préstamos hipotecarios que los bancos originen pueda ser viable, pero todavía está por verse, ¿no? Sí, cuántos temas, la verdad que tendríamos que estar toda la tarde, pero paso a Miguel, si te parece. Miguel, cuando armamos esto, vos sos inmobiliario, hace 35 años, Interwin, especialista en emprendimientos, en estrenar, en edificios en estrenar. Entonces, cuando con José y Germán armamos este panel, surgió tu nombre por tu experiencia, porque vos formás parte de esa mesa chica de todos esos emprendedores, de todos esos desarrolladores. Bueno, no de todos, pero de varios. Bueno, con los cuales trabajás y estás en el día a día. Hoy, ¿cómo son tus charlas con tus vendedores respecto de los precios? ¿Cómo son tus charlas con los desarrolladores? ¿Cómo es ese tire afloje? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo la ves hoy? Bueno, en primer lugar, me parecieron muy buenas las presentaciones de José y de Isel y nos pusieron un poco en contexto porque es lo que estamos viendo
en cada una de las mesas de desarrollo donde el Excel no cierra, decimos, bueno, trabajemos en Word, a ver si los números cierran mejor. La verdad que es difícil proyectar cuando los números de servilleta no te cierran. Cuando vos decís cuánto me cuesta la tierra, cuánto me cuesta la obra, a cuánto se vende en la zona, y los números de entrada no cierran, con lo cual es difícil proyectar. La expectativa es que los melones se vayan acomodando en el camino. Y acá hay que poder empezar a observar las diferentes miradas de los distintos actores del mercado. Por un lado, creo que todos coincidimos que tuvo un año macroeconómico en la Argentina excelente el año pasado, con lo cual la expectativa de los desarrolladores, yo por lo menos la vi en una compulsa puntual, que fue la venta del terreno de Cerviño y Ocampo, donde un terreno muy lindo, muy bien ubicado, 2 lindas calles de lindos nombres. Hubo 18 contendores el 23 de diciembre, cuando estábamos muchos de vacaciones, y se pagaron 18 millones y pico de dólares, más no sé cuánto de plusvalía, más la demolición. O sea, $2.000 de incidencia para un terreno que está muy bien, pero que es un montón de plata, no es un número seguro. Y hubo 18 tipos compitiendo por eso. Eso mostró que la avidez de los desarrollistas, por lo menos a mí, fue un ejemplo puntual de la avidez de los desarrollistas en comprar nueva tierra, subirse a nuevos negocios. Lo que cuenta Gervasio de aquí es lo mismo. O sea, tenemos un grupo de jugadores que son los desarrolladores, que están ávidos de hacer negocios, están estimulados, y nosotros en las mesas que participamos vemos lo mismo, ¿ok? Del otro lado tenemos los compradores. Tenemos, por un lado, hay un montón de películas, ¿ok? Están los que compraron en distintos momentos. El que más acertó es el que compró congelado hace 3, 4 años y se compró mucho más barato que todos los demás. Los que compraron ajustados se están encontrando hoy con costos de obras que más que se duplicaron. O sea, una obra que empezó hace 4 años, el costo que van a recibir hoy está casi duplicado en dólares, no en pesos, en dólares. O sea, la inflación fue fenomenal. Ese impacto fue muy fuerte en el primer cuatrimestre del año pasado, más o menos 50-60% en el primer cuatrimestre cuando fue la devaluación del oficial, y después habrá terminado en el 75%, depende del corte que haga cada uno, pero el costo de la construcción concretamente de un metro vendible de una vivienda, de un edificio entre medianeras en Capital, pasó de 1.400 a $2.000 el metro si hacemos un corte año a año, ¿ok? Más tierra, para hacer un redondeo. Obviamente, cada proyecto tiene su costo. A eso le sumas la tierra. Entonces, ¿qué nos pasa hoy? Tuvimos una charla el otro día con el equipo de ventas, diciéndole, muchachos, hoy estamos saliendo con proyectos a $2.800 el metro en Belgrano, de Cabildo para arriba, y la gente llama a nuestros vendedores y dice, che, estás caro. Y yo les explico, desde la óptica del constructor, eso es lo que cuesta hacerlo hoy. Si no quiere perder plata, tiene que vender de ahí para arriba. Y ni siquiera los vendedores tienen del todo claro, porque también a 10 tipos le dice está caro y se convencen de que está caro. Entonces, hay un conocimiento que hay que terminar de entender. Es una cultura que no llega instantáneamente. Y acá hay algo que también hay que ver, que en el mercado participan muchos actores. Una cosa es la medición del desarrollador, que mide a valor de reposición. Dice, si me cuesta 2.800, voy a vender de ahí para arriba. Pero también hay jugadores que entraron en algún momento y que capaz pagaron a valor histórico algo a $2.000 el metro y capaz dicen, me retiro del mercado porque tengo otra cosa mejor que hacer, o simplemente me voy, y hace su medición a costo histórico, no a valor de reposición. Entonces ese jugador te compite directa o indirectamente con los productos que salen a reposición, y eso lo que genera es que el vaso comunicante no sea inmediato entre el costo y el precio de venta. ¿Ok? Claramente coincido con lo que dicen los chicos y lo que dijo Isel, de que el crédito hipotecario es una de las esperanzas más importantes que tenemos. El mundo civilizado opera de esa manera y es casi milagroso todo lo que hacemos sin crédito. Con lo cual yo soy optimista por default, tal vez porque estoy con las botas en el barro muy metido, entonces no me queda otra que ser optimista. Pero creo que, digamos, seguro, va a depender mucho de cómo le vaya a la macroeconomía. Si tenemos otro año macroeconómicamente positivo y políticamente también, espero que las cosas se acomoden y que se pueda trasladar a precio este mayor costo. Claro. Gervasio, bueno, especialista en créditos antes de ingresar a IRSA, contame un poquito, hablamos de Ramblas, un poquito de la experiencia de Edificio del Plata. Ahí hubo financiación y también lo que quería preguntarte es,
siempre estuvieron orientados, o corregime, en lo que es usos mixtos, comercial, y ahora como que están viendo en lo residencial una beta. Contame un poquito, ¿hacia eso va la empresa o ven oportunidades? ¿Oportunidades en qué segmentos? ¿En el segmento medio, en el segmento alto? Bueno, Ramblas evidentemente es segmento alto, pero contame un poquito. A ver, sí, la compañía decididamente, de ahí un poco también mi corporación, decidió volver al que era su negocio original, que era el negocio residencial. El negocio de centros comerciales también está creciendo la compañía y apostando un poco también al contexto macroeconómico que hoy tiene. A ver, el segmento alto va a seguir funcionando. Yo te escuchaba y mientras te escuchaba hablar estaba pensando, hay algo que sí va a cambiar, entiendo, en nuestro mercado, es que en general los desarrollistas estábamos acostumbrados a hacer producto para inversores más que para usuarios, salvo algunas excepciones de muy en la punta, ¿no? Y la lógica del inversor es completamente diferente a la lógica de un usuario con crédito hipotecario. De un usuario y con crédito hipotecario más aún. Creo que ahí hay que empezar a trabajar un cambio de mentalidad en todos los tipos de todas las partes de la empresa, no solo obviamente en ser eficientes en una construcción, en cómo diseñamos los productos, cómo esos productos, me siento grande, pero cómo los productos calculado cuánto daba una cuota, algunos acá lo hemos hecho alguna vez, se calculaba cuánto podía pagar. Entonces hay que empezar un poco también a cómo empezar a armar cada desarrollista una carpeta de crédito, que no es un tema menor también, hay que empezar a ir a los bancos. Estábamos acostumbrados a no trabajar con el banco más allá de algo transaccional. Hay que empezar a trabajar esas carpetas de crédito, esas cuestiones, no solo de los individuos, sino de la empresa. Y para los que comercializan, para los que son corredores, empieza a aparecer también acompañar al cliente no solo en la compra, sino en la obtención del financiamiento, que empieza a ser parte de la llave de una operación, hoy en los usados. Después, si esto funciona, se va a empezar también a resolver la parte de los nuevos que hoy está poco resuelto. Con respecto al mercado del plata, sí tenemos una financiación del banco hipotecario. A ver, el mercado del plata es un proyecto, soy totalmente subjetivo porque estoy enamorado de ese proyecto y lo conozco lo tengo hace muchísimos años. Es todo lo que está bien. Es un reciclaje de un edificio, es una acción público-privada porque tenemos un subsidio de parte de ingresos brutos por el plan de reactivación del microcentro. Es mantener el patrimonio de un edificio, es darle valor, cambiarlo, es ponerlo en agenda en el centro. Hicimos un gran evento que fue Casa Foa, se volvió a poner en agenda el centro de la ciudad de Buenos Aires, en vivir en Times Square, en vivir en Piccadilly Circus. ¿Eso qué logra? Y logra que yo, por ejemplo, venda a más del doble del que vende del departamento de enfrente. ¿Eso qué es? Trabajar producto, trabajar financiación, 2 departamentos modelo, entender el producto, entender el cliente, una buena política comercial, una buena política financiera. Entonces, creo que tenemos que empezar a trabajar un poco más eso, que nuestro inversor no, entraba, te decía, ¿a cuánto entra? ¿A 2.000? ¿Cuánto se vende? 2.500, listo. Ya no había mucho más. Ahora empieza un poco a aparecer eso. ¿Cuál fue la participación a hoy de la gente que tomó financiamiento? No llegó al 40-50%. Pensábamos que iba a ser más, pero 40-50% es la mitad de las ventas. Es la mitad de las ventas. La verdad que súper, súper bien. Sí, sí, sí. Damián, ahí Gervasio acaba de mencionar el cambio de paradigma de los desarrolladores, lo mencionó más temprano Isel, y también me quedo con una imagen que vos diste de tu último viaje a España, también citando a Gervasio en esto que hay que pensar en una cuota. En ese viaje a España comentaste que quien te servía el café se había comprado un departamento de 400.000 euros y que, claro, o el chofer con el que vos hablaste accedía a esos valores por la cuota, básicamente, ¿no? La importancia del crédito. Pero contame qué es lo que estás hablando, qué es lo que se habla de este cambio de paradigma con los socios de la Cámara.
Y me parece que la respuesta tiene como dos facetas, ¿no? Una es la expectativa, y de vuelta, el segundo o tercer episodio de la serie, El Porvenir, que tiene que ver con esto que vos estás mencionando y que efectivamente es la gran oportunidad que el mercado está viendo, que en algún momento debería decantar y debería generar estos cambios tan abruptos en el modelo de negocios, en la forma de trabajar, en la forma de vender, en la forma de concebir el edificio, en la forma de llegar al público, es decir, en el paradigma, el paradigma Porvenir, pero eso es, para ser realistas y para ser pragmático, no es el episodio actual de esta serie de Netflix, ¿verdad? Es el episodio 2 y quizás 3, y cada uno de estos episodios se mide probablemente en años, ¿verdad? Y por supuesto que los subsiguientes episodios nos generan una enorme expectativa y una posibilidad de ver la luz y una gran oportunidad a futuro, pero como la foto es tan difícil, por supuesto que el día a día del desarrollo inmobiliario está puesto en que está buenísimo el porvenir, pero lo que hay que lograr es no fundirse en el proceso. Y cuando digo no fundirse, no tiene nada de metafórico, ¿verdad? Como la foto da tan mal en la práctica, las chances de fundirse no son tan remotas, ni tan metafóricas, ni tan bajitas. Ni hablar de varios de los ejemplos que se mencionaron, bueno, el caso que Miguel dijo hace un minuto, digamos, ¿no? El milagro del señor que compró a 2 a precio fijo hace 3 años, que por supuesto es el gran ganador de la película, si le entregan, ¿no? Claro, si le entregan, ¿no? Si le entregan y como mínimo si no lo llaman para decirle, che, con 2, claro, ¿no? O sea, hacerlo de vuelta, ¿no? O sea, claro, una vez más, claro, con 2 no cubrimos ni los costos, con lo cual las chances que lo llamen no son tan bajitas. Y el tipo dirá, riesgo empresario, ¿no? No sé quién, pero digo, ¿no? Bueno, no importa, habrá 1000 casos por caso. Pero digo, en el mientras tanto, estos problemas, por supuesto que son serios y deben ser tenidos en cuenta. ¿Y cuál es el episodio actual? El episodio actual es que ir al banco a pedir un préstamo intermedio, al banco en el que uno tiene la cuenta para financiar el proyecto inmobiliario, o ir y preparar la compañía para tener los balances aptos para que el banco en su departamento de créditos la mire con alegría a esa carpeta y simultáneamente mandarle gente al Banco Ciudad, que anunció hace poquito que ofrece préstamos a largo plazo desde el pozo, esas cosas que acabo de mencionar, para hacerlas hoy a la tarde o mañana a la mañana, son entre más o menos inútiles y completamente inútiles, ¿no? O sea, un mix de las dos cosas, ¿no? Entre más o menos inútiles y completamente inútiles. Porque no son los episodios actuales de esta serie de Netflix, son los episodios por venir, que nos generan que miremos terrenos y que haya un señor que haya pagado 20 millones por esa tierra en la expectativa que el mar de rosas que va a venir venga finalmente, pero mientras tanto la vida real es que salió el DNU que promete el financiamiento, salió de verdad el DNU, que todos leímos en los diarios y en el cual CEDU trabajó un montón, que promete el financiamiento a largo plazo desde el pozo, no fue reglamentado aún. En el medio, el que impulsó el DNU como funcionario del gobierno, no solamente no está más él en el gobierno, que era el secretario de Vivienda de la Nación, sino que no hay más secretario de Vivienda de la Nación en el gobierno argentino, ¿verdad? Y él es el que impulsó el DNU, con lo cual la expectativa de reglamentación, bueno, un poquitín se diluyó, porque solamente el cargo siquiera, no es que no está él, no está ni el cargo, ¿verdad?, en el gobierno. Aún así, bueno, están trabajando en que esa reglamentación termine de salir. Con esa reglamentación tenemos que tener la expectativa que los bancos miren el DNU reglamentado con alegría y con cariño, cosa que está por verse, ¿verdad? Mientras tanto, el Banco Ciudad anunció esta línea
que hoy está en la calle y que está disponible, y que no se basa en el DNU porque ni siquiera está reglamentado, con lo cual tiene otras herramientas a las que está recurriendo, que son herramientas de aplicación relativa, entre otras cosas porque es el único banco en la Argentina que lo ofrece, con lo cual pide el oro y el moro, y cuando vos le decís, che, no será mucho, te dice, pero esperá, si soy el único, ¿verdad? Andá a ver al otro y al otro, y ningún otro todavía está, ¿verdad? Con lo cual, bueno, tiene razón Gervasio, o sea, hay que empezar, y también tenía razón Isel, hay que empezar a preparar las compañías para el nuevo ciclo en el que también el sector del desarrollo inmobiliario se normalizará, ¿verdad? O sea, la Argentina se supone que va en este camino a normalizarse, a que todo se normalice, y si todo se normaliza, nuestro sector también debería normalizarse. ¿Y cómo es un desarrollo inmobiliario en un país normal? Bueno, tiene un par de componentes. Cuando el taxista quiere comprar un departamento en un país normal, por ejemplo en Uruguay, ¿qué hace? Va al banco y saca una hipoteca, ¿verdad? Eso hace en un país normal, ¿no? Y cuando un desarrollador inmobiliario quiere financiar una obra en Uruguay, o en Bolivia, o en Chile, además del mundo desarrollado, ¿qué hace? Va al banco y pide un préstamo, ¿verdad? Bueno, esas cosas en la Argentina aún no están, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno debería pensar? Que si todo se normaliza en la Argentina, también se normalice nuestra actividad y también hagamos eso y también nuestra actividad vaya en esa senda que incluye cosas tan tremendamente disruptivas, ¿no? Pero tan así como que te rompen la cabeza, como por ejemplo pagar todos los impuestos, ¿no? Por dar una nota de color, ¿verdad? Digo, por dar un ejemplo. No digo que quizás hay algún desarrollador que no paga todos los impuestos, será una excepción. Digo, ¿no? O algún inmobiliario que por ahí no factura todo, será como una excepción. Pero quiero decir, es como un paradigma nuevo que empieza a aparecer. Y en el mundo desarrollado, ir a un banco y el banco te dice, bueno, tenés que traerme papelitos, porque el que te atiende en el banco no es el dueño del banco, ¿no? A uno le encantaría que el dueño del banco te atienda, pero eso no existe en ningún lugar del mundo. Te atiende un funcionario que se basa en papelitos, con lo cual, si vos le decís, ¿y los papelitos qué son? Y los balances, y que vos muestres que ganás plata, ¿verdad? Y que pagás impuestos a las ganancias porque ganaste plata. Porque si no ganás nada, o sea, si ganás y no lo demostrás, el banco te dice, pero yo ¿cómo sé que vas a poder devolverme? No, porque te juro que gano. Lo que pasa es que no están los papelitos, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, es la Argentina, digo, estos cambios son profundos, son muy fuertes. Hoy no es lo que más le quita el sueño a cada desarrollador. Lo que más le quita el sueño al desarrollador es que la foto da horrible, ¿verdad? Pero mientras tanto está la agenda del prepararse para el nuevo paradigma, y hay que prepararse. Y por último, esta preocupación, que para mí tiene dos facetas, ¿no? Una es que efectivamente la Argentina se encareció mucho, ¿no? O sea, todo se encareció mucho. El agua mineral cuesta el doble en dólares que el jubilado cobra en dólares, no llega a fin de mes, pero aún así cobra el doble en dólares el jubilado que con el gobierno anterior. Es objetivo esto, ¿verdad? Y eso a muchos los hace postergar decisiones. Esperemos que la foto se recomponga, ¿verdad? Hoy, con este incremento abrupto en dólares, no me cierra, y esperemos a ver si el dólar se va a 5 lucas o qué sé yo qué pavada, ¿verdad? Para ver si desde la macro esto se acomoda. Y yo tiendo a pensar que en el proceso de normalización, y en muchos eventos de reporte lo hemos visto, y yo quiero resaltar este concepto que me parece importante y que muchos sí lo están mirando de igual manera, es que en ese proceso de normalización hoy está caro, pero puede ser que mañana esté más caro aún. Esperá, y puede ser que pasado mañana esté más caro aún, en dólares, ¿verdad? Y puede ser que aún yendo a la feria de Cantón todos los meses y siendo recontra más eficiente todos los meses, la macro me imponga una realidad en la cual la Argentina se vuelva más cara aún y no tenga más alternativa que ir a Cantón para sacarle la punta al lápiz, porque si no el tsunami me lleva puesto,
pero que la Argentina se vuelva más cara aún por muchas razones emergentes de esta política económica que probablemente va en ese sentido. Con lo cual, este tema bueno, ahora está caro, entonces espero, que es una decisión que algunos toman y nadie tiene la bola de cristal, otros piensan lo contrario. Y si me preguntás, estoy seguro que los 18 Carlitos que compitieron por Cerviño y Ocampo hace un mes y que se apuraron y que estaban para poner y compitieron y que estaban para poner 20, uno se lo llevó por 20, pero los otros también compitieron para llevar el precio a 20 o algo parecido, 20 palos verdes, de contado, todo blanco y en efectivo, ¿verdad? Puede ser que fueran todos distraídos, más o menos brutos e ignorantes. Puede ser que no se dieran cuenta lo que estaban haciendo. Poco probable, ¿verdad? Poco probable, ¿no? Más bien yo tendería a pensar todo lo contrario. Y me parece que muchos de los que se aceleraron en ese proceso de competir, de estos 20 que compitieron por los 20, ¿no? Paradójicamente 20 señores compitiendo para que uno finalmente se lo llevara por 20, o los no sé cuántas parcelas que Gervasio exitosamente vendió, la mitad, no, ¿cuánto dijiste? El 80% de las parcelas que vendió en Ramblas, ¿verdad? O no sé cuántos departamentos que exitosamente, porque digo, vos es verdad que hiciste una gran campaña de marketing en el Mercado del Plata, pero no es solo la campaña, o sea, hubo un montón de señores, cientos de señores que compraron de verdad y que firmaron boletos de verdad, ¿no? Y puede ser que sean 100 señores de vuelta, igual que los otros 20, todos más o menos alame, distraídos y que vos los engañaste con el marketing. Poco probable, ¿verdad? Algún distraído nunca falta, digo, pero poco probable. Entonces, me parece que más bien está la otra lectura. Está la lectura, y yo tiendo a pensar, y yo personalmente pienso eso, tiendo a pensar que el que te compró las parcelas, que el que compró Ocampo y Cerviño, que no fue el único caso, porque en Puerto Madero pasó lo mismo, coincidencias parecidas, ¿verdad? Y ahí no hubo 20, porque era una transacción más grande, pero fueron casi 10 que compitieron, con lo cual tampoco es poco, y salió como un 30 y pico de palo, ¿verdad? O los 150 señores, o no sé cuánto, que te compraron, están viendo esta otra película que combina la normalización de la Argentina con todo lo que viene de la mano de esa normalización, que entre otras cosas conlleva el encarecimiento de la Argentina. Con lo cual, cuando digo algo que parece joda o broma, hoy es caro, es posible que sea más caro aún mañana, y es posible que pasado mañana sea más caro aún, en realidad es lo que yo personalmente pienso, y es lo que está dándole soporte a la lectura de los 150 señores que le compraron a él departamentos en el Mercado del Plata, de estos dos señores, de los 20 señores que compitieron por Ocampo y qué sé yo, y de los no sé cuántos señores que le compraron parcelas en Ramblas. Es decir, esta lectura que de la mano de la normalización de la Argentina, más que postergar y esperar, porque hoy es caro, más bien lo que conviene es apurarse. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta a Miguel, para después seguirla en el coffee. Tenemos para ofrecerles un coffee break, y también aprovecho para invitarlos a los stands de nuestros sponsors. Está Reporte Inmobiliario, está Levelité, está Redconar, está Yacoub y también está 2 Clicks. ¿Vos estás de acuerdo, Miguel, con lo que acaba de decir? ¿Va a seguir más caro? ¿Qué le Coincidimos sugerís? todos. Sí, la expectativa es que los precios sigan subiendo. Claramente acá juega un factor fundamental el dólar. El dólar tenemos nosotros una trampa con esa moneda, porque es la que más queremos en función de todos los ceros que perdimos a lo largo de la historia. El tema es que el dólar es automáticamente inflacionario. Pero no es que te sube algo importante, te sube el psicólogo, te sube el dentista, cualquier cosa. La panadería, sube todo en el momento que el dólar sube. Entonces, yo coincido con que los costos fueron subiendo, y coincido que la mayoría de los desarrollistas nos fueron subiendo la lista de precios, y eso nos genera una expectativa de mayores precios en el futuro. Nuevamente, creo que todo esto depende de una gran macro que tiene una mezcla de política y demás, que a lo largo del año nos va a ir marcando si los precios van a subir. La expectativa de todos es que suban.
Bueno, me quedan un montón de preguntas, pero las seguimos en el coffee. Gracias, Miguel, gracias, Gervasio, y muchas gracias, Damián. Un lujo.